Ustedes muchas veces, como yo también, nos ponemos en un interrogante y siempre decimos, no entiendo. ¿Hay cosas que usted no entienda? Sí, ¿no? Algunas cosas hay que no entendemos, ¿verdad? No entendemos por qué pasan ciertas circunstancias en nuestras vidas. No entendemos por qué las crisis que vienen sucediendo, las guerras que se suscitan, por qué hay pobres, por qué hay hambre, por qué hay miseria, ¿verdad? Grandes interrogantes y siempre decimos, no entiendo por qué. Déjeme decirle que así como hay ese tipo de preguntas, también hay cosas que nosotros no entendemos de la palabra y a veces decimos, no entiendo. Y esas circunstancias muchas veces nos llevan a apartarnos de las cosas del Señor. Y déjeme decirle que hay cosas que nunca vamos a entender, porque son cosas inescrutables y que solamente le pertenecen a Dios. Y hoy en día, la sociedad cuando no entiende algo, cuando no comprende algo, ¿qué hace? Se va a un aparatito, ¿verdad? Hoy en día tú le preguntas y ¿cómo le dicen? Bueno, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Siri. Siri, decime, ¿cuál va a ser el clima? Y te dice el clima, ¿verdad? ¿Qué significa tal palabra? Y te la dice, ¿no? Es más, ahora le puedes decir al celular, decir, Siri, me haces una prédica de tal tema y te hace la prédica, ¿no? Y es interesante que hoy en día pasen esas cosas y eso es lo que hoy en día está haciendo que el hombre se aparte de Dios, porque el hombre no tiene paciencia para entender a Dios. El hombre quiere todo rápido. Yo quiero hoy día tal cosa y va y hasta para comprar, ¿verdad? Antes tenías que irte a la tienda de artefactos eléctricos, mirabas el producto, ¿sí? Preguntabas. Hoy en día no, ahora agarras el celular, agarras la computadora y entras y te compras lo que tú quieres, ¿sí? Pero el no entiendo nos llega a tocar a todos nosotros, porque son circunstancias en las cuales nuestra fe tiembla y parpadea. No entiendo. Déjeme decirle que aún los apóstoles que andaban con Jesús no entendían muchas cosas. Es más, le pedían, por favor, explícanos. ¿Qué significa esta parábola que nos estás diciendo? Porque no entendemos. ¿Qué es eso de que tiran los granos en el campo, caen a la vereda del camino, caen en medio del camino, caen entre espinos, en tierra fértil? No entendemos. Y es que a la verdad no vamos a entender todo lo que sucede en el mundo. Porque déjeme decir un secreto. Cuando usted no entiende la palabra de Dios, Dios te dice que no la tienes que entender, simplemente tienes que obedecer. Amén. Amén. La palabra no se hizo para entender, la palabra se hizo para obedecer. ¿Sí? Es como que tú le digas al código penal, digas, pero no entiendo por qué yo no me puedo llevar este teclado si está acá. No tienes. No robarás, listo, chao. La ley te dice, no robas porque tienes la sanción. ¿Verdad que sí? Bien, entonces, fíjense que aún en la palabra, en el libro de San Mateo, cuando Cristo entra a Jerusalén, ellos entran y ellos no entendían, porque la palabra dice en Mateo 16:12, entonces ellos no entendían, pero después entendieron, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la... no entendieron, dice, no les entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, fíjense, cuando entró Jesús a Jerusalén, ellos no entendían lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Dicen, no entendieron. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? No entendemos. Pero cuando muere Jesucristo y es glorificado, ellos recién entendieron. Es decir, el entendimiento lleva un proceso, mis amados. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de maduración. Y el proceso
de maduración nos lleva a confrontar muchas veces nuestros propios principios y valores. A veces no queremos entender las cosas porque no queremos confrontar nuestra propia manera de pensar, porque eso nos va a llevar a una crisis. Pero para entender a Dios, solamente se le puede entender a través de las crisis. ¿Sabe usted? Dios trabaja en tu vida día a día y esas confrontaciones y esas situaciones que atravesamos es las que nos van a llegar en sí a entender a Dios. Hay cosas que no entendemos de Dios. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué Dios permitió que Judas lo traicionara? ¿Usted ha podido pensar por qué Judas lo negó? Pedro lo negó. ¿O cómo es posible que aquel que percibió el cristianismo sea el escritor de casi todo el Nuevo Testamento? ¿Verdad que sí? Y nos preguntamos, ¿cómo es posible de que Cristo descienda entre sus antecesores, haya una moabita? Si se supone que Dios es santo y puro y tenía que venir del estirpe de Israel, del más puro linaje. Sin embargo, encontramos una moabita. O encontramos una Rahab, que era una mujer que vendía su cuerpo en la torre de Jericó. No entiendo. ¿Cómo se dice un Dios ser santo si tiene todas estas cosas? Lo cierto es que Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. ¿Cómo es posible de que Pedro, aquel al cual se le preguntó y dijo, ¿quién soy yo?, preguntó Jesús. Y él respondió a Simón Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Y cuando respondió él de esa manera, ¿sabe qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto te lo ha revelado mi Padre. No te lo reveló carne ni sangre. Y ahí está uno de nuestros secretos para poder entender y no poder decir, no entiendo. ¿Sabe por qué no entendemos muchas cosas? Porque buscamos donde no está la respuesta. El mundo busca las respuestas en las cosas del mundo, en los caminos del mundo. No entiendo por qué me siento así. No entiendo por qué pienso de esta manera. Busca al Señor. Pídele la guía al Padre. ¿Saben qué? Nosotros ignoramos muchas veces o no queremos entender que tenemos un consolador en este sitio, en esta tierra. Se llama Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a enseñar. Él es el que nos guía y nos muestra los caminos del Padre. Y solamente Él nos puede dar el entendimiento. No soy ni siquiera yo como pastor, porque hay preguntas que yo aún sigo preguntándole al Padre, ¿por qué? Porque no entiendo. ¿Y sabe qué siempre me responde el Señor cuando yo le pregunto, ¿por qué pasa esto, Señor? Él me dice, bástate en mi gracia. Amén. Ten paciencia, tranquilo, no desesperes. Eso es lo que pasaba ahí. Fíjense un Judas, pero antes de Pedro. Yo sé que hay un Pedro ahí atrás que me está mirando, ¿qué va a decir de mí? No, no es de ti, Pedro. No. Fíjense un Pedro que traiciona a Jesús. Y tú puedes decir, uy, si a mí me traiciona, ¿cuántos se han sentido traicionados? Varios, ¿verdad? Alguien nos ha traicionado siempre, ¿verdad? Alguien nos traicionó en nuestra vida. Jesús también fue traicionado.
Pero cuando Jesús se vuelve a encontrar con Pedro, ¿qué hace Jesús? ¿Le reclamó? No. Simplemente le sirvió el desayuno, le preparó unos pescaditos fritos, un cafecito, de repente unos huevitos revueltos más, para que no pase hambre porque venía de pescar. Y antes de reclamarle algo le dijo, Pedro, ¿me amas? Ese es nuestro Dios. Para nosotros es incomprensible, ¿verdad? Porque si alguien nos traiciona cuando lo vemos, decimos, este me la paga. Este me la tiene que pagar, me traicionó. Y cuando lee la escritura dice, no, pero Jesús está loco. No entiendo, pastor, ¿cómo es posible? De que le sirva un cafecito, le prepare un pescadito ahí, lo reciba con el desayuno después que lo traicionó. Después que lo negó. Sin embargo, Dios es el incomprensible. Por eso es que le digo, no trate de entenderlo con la mente a Dios. La mente no puede alcanzar a captar la magnitud de nuestro Dios, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios de gracia. No lo vamos a poder entender. Y cuando vemos a Judas, ¿usted notó un detalle en la escritura? Quiero que vaya a Mateo 26, 47 a 50, cuando lo arrestan a Jesús. Fíjense lo que le dice. Mateo 26, 47 a 50 dice, mientras todavía hablaba él, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. Vinieron con espadas, vinieron con palos, y vinieron de parte de los principales, de los sacerdotes del pueblo. Y el que entregaba les había dado la señal diciendo, al que yo besare, al que yo le dé ese beso, es a quien tienen que prenderlo. Y enseguida dice que Judas se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. ¿Y qué dice ahí? Dice, y Jesús le dijo, amigo, amigo, ¿a qué vienes? No podemos entender. No entiendo. ¿Usted puede alcanzar a entender eso? Jesús sabe que lo está entregando. Jesús ya le había dicho en la cena, ve a hacer lo que tienes que hacer. No pierdas tiempo. Jesús sabía que llegaba su momento de máximo suplicio. Iba a ser torturado, iba a ser golpeado, iba a ser crucificado. Sin embargo, cuando se acerca a Judas le dice, amigo. Y acá yo quiero hacerle entender algo. ¿Por qué le dice amigo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué le dice amigo? Porque si no hubiera habido un Judas, no hubiera habido salvación. ¿Sabía usted eso? Le dice amigo a Judas porque gracias a que él lo está entregando, él va a poder cumplir la misión a la que vino a la tierra. Darnos salvación y vida eterna. Amigo. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Judas? ¿Por qué no fue Lucas? ¿Por qué no fue, qué sé yo, Felipe?
¿Por qué no fue Andrés? ¿Por qué no fue otro de los 12? ¿Por qué fue Judas, amados? Y acá tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces las cosas que hacemos es porque cómo está nuestro corazón. Judas fue utilizado para entregar a Jesús por cómo estaba su corazón. Ahora fíjense, Judas andaba con Jesús. Pedro andaba con Jesús. ¿Sí? Sin embargo, eso no bastó para entender lo que Jesús iba a hacer. Eso no bastó siquiera como para entenderlo a Él. Y es que no podemos entenderlo a Él si no tenemos una comunión con Él. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos. Si quiere, todos los días acá. Yo le puedo enseñar todo lo que usted necesite en la medida de mis posibilidades. Usted me puede preguntar historia de la iglesia, me puede preguntar teología, me puede preguntar de la escritura, me puede traer la Biblia. Pastor, explíqueme este pasaje. Yo dentro de mis posibilidades le puedo tratar de explicar. ¿Pero eso le servirá a usted? No. No le va a servir. ¿Sabe qué le va a servir a usted? Tener una intimidad con Dios. Y Dios le va a hacer entender las cosas que tiene que entender. A veces pensamos que nos basta con venir a la iglesia. No, yo voy a la iglesia, yo cumplo. A veces pensamos que porque ponemos la plata acá, yo cumplo. Qué equivocados estamos. Acá es una de las pocas iglesias donde no exigimos a nadie poner dinero. Dios es nuestro sustento. Chiqui, si usted quiere venir acá y piensa que no puede venir porque no trae una ofrenda, se equivocó. Usted tiene que venir acá. ¿Sabe para qué? Para adorar y honrar a Dios. El culto es eso. ¿Sabe para qué nos reunimos los domingos? Ni siquiera es para que yo les dé la palabra. Porque se supone que ustedes, en la comunión con su Padre, todos los días se alimentan de la palabra. Yo tengo que estar acá simplemente para darles, ¿cómo se dice? El postre de la comida. ¿Sí? Es decir, el heladito en verano, ¿verdad? Un helado de frutilla. ¿De qué le gusta? ¿De chocolate? ¿De qué le gusta? De zamballón. Eso. Pistacho. Pistacho, también tenemos pistacho. ¿Cómo que no? Para Julián le vamos a dar el postre de pistacho. Y atento a lo que vamos a decir. Vas a ver que el pistacho viene después. ¿Sí? Y eso es la palabra de Dios en los cultos. Pero usted sabe a qué tiene que venir aquí. Es a honrar y glorificar al Padre. Amén. ¿Sabe cuál es el momento más importante? No es lo que yo estoy hablando. No es lo que yo estoy hablando. ¿Sabe lo que es más importante? Lo que hace acá Joel. La alabanza. Porque nosotros vinimos a adorar al Rey. Nos reunimos como el pueblo para honrar al Rey, para cantarle y glorificarle. El resto es lo de menos. La palabra no dice que Dios se manifiesta en medio de la prédica de su palabra, no dice. La palabra dice que Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Amén. Ni siquiera dice que se manifieste en medio de la oración. ¿Saben por qué no se manifiesta en medio de la oración? ¿Usted se ha escuchado orar? ¿Usted alguna vez ha grabado su oración? Hágalo. Se lo recomiendo. Y después cuénteme. Señor, dame
Señor, necesito. Señor, te pido. Señor, te suplico. Señor, quiero. Señor, necesito. Señor, esto. Dios no se va a manifestar ahí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es un supermercado, Dios? ¿Que es su celular que va comprando? Necesito paz, necesito salud, necesito trabajo. Y vas digitando ahí en el celular como si fuese mercado. Por eso Dios no se manifiesta en medio de su pueblo en la oración. ¿Sabe dónde se manifiesta? En la alabanza. ¿Sabes por qué? Porque cuando cantamos alabanza le decimos, te exaltamos hoy, Señor. ¿Sí? O le decimos, gracias, Señor, te damos por tu presencia. ¿Sí o no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos agradeciendo a Dios. Y estamos reunidos para honrar a Dios. Gracias, Padre, porque me diste salvación. Gracias, Padre. ¿Saben? Por eso es que los ángeles se callan cuando su pueblo empieza a cantar. Cuando usted empieza a levantar una alabanza, dicen, cállense, cállense. Julián está cantando. Me está cantando una alabanza. ¿Y saben por qué dice eso el Señor? Porque Julián está agradeciendo algo que los ángeles no pueden recibir. Porque Julián recibió salvación. Amén. Y los ángeles no pueden dar un cántico de agradecimiento por la salvación recibida. Pero Julián sí. Entonces Dios dice, déjenme escuchar a Julián. Uy, parece que comió caldo de gallo porque sale cada cucurucú por ahí, pero me agrada. Porque ese canto sale de su corazón. ¿Y ahora entiende? No, ¿verdad? No podemos entender por qué lo hace Dios todas esas cosas. Pero es que Dios es incomprensible. Es por eso que Dios se manifiesta así. Porque ha cerrado, dice, el entendimiento de los sabios. Y ha dado su conocimiento a los necios. ¿Sabe por qué? Porque si usted se ha dado cuenta, el necio muchas veces abre lo que siente. Y suelta las cosas porque las suelta. Así como Julián, ¿no? Digo, yo quiero pistacho. ¡Qué lindo! Ese es un corazón de niño. Me gusta a mí el pistacho. Y que ya diga otro, a mí me gusta el de limón, y a mí me gusta con chispas de chocolate, y a mí me gusta. Y Dios mire y dice, esos son mis niños. Y aunque usted no lo puede entender, para Dios seguimos siendo niños. Acá tenemos al hermano. Tiene un hombre a su lado, su hijo, que es mayor de edad. Ya es un hombre maduro. Si usted le pregunta a esa madre, le dice, ¿es su hijo? Es mi niño, dice. ¿Verdad, mamá? Claro que sí. Pero tiene más de 50 años. Es mi niño. Y cuando el niño le dice, le pide algo, yo sé que la mamá hace el sacrificio y se lo da, ¿verdad? Y le ayuda, ¿verdad? Ya se mantiene solo, pero cuando el hijo le pide algo al padre, le da. ¿Por qué? Porque es su niño. ¿Saben qué? Y uno que mira de afuera dice, pero no entiendo. Él te tendría que mantener a vos, no vos a seguir manteniendo a semejante hombre. Exactamente, no lo entiendes. Porque así actúa Dios. Y Dios no puedes entender cómo es posible de que tú, siendo un pecador, siendo yo un pecador, Dios nos siga dando su amor, su gracia y su misericordia. Amén. No entiendo, no lo entienda. Viva ese amor de Dios. Camine en ese amor de Dios. No necesita entender nada. Por último, Pablo. Fíjense lo que decía Pablo en el libro de los Hechos. Capítulo 26.
Capítulo 26. Bueno. Fíjense lo que dice ahí. Capítulo 26, versículo 9. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. ¿Sí? Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Amén. Amén. Pablo. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo, Judas y Pedro? Judas y Pedro caminaron con Jesús y no lo entendieron. Pablo se conocía la palabra de Dios de tapa a tapa. Porque si lees arriba dice, fariseo entre fariseos, conocedor entre los conocedores, alumno de Gamaliel, uno de los principales sabios de esa época. Es decir, mis amados, ni siquiera leer la palabra de Dios te va a hacer alcanzar a entender a Dios. La única manera de entender a Dios es teniendo un encuentro personal con Él. La única manera de entender a Dios es vivir bajo su voluntad. Es morir y renunciar a tu yo. Es permitir que Él gobierne nuestras vidas. Es entregarse a Él sin restricciones de ningún tipo. Sin decir, no, eso yo no puedo entregarle a Dios. Entrégale todo. Entender a Dios, para entender a Dios es vivir bajo sus parámetros, bajo sus formas y no bajo las nuestras. No bajo las formas de la sociedad que nos dicen un montón de cosas. Que tú no eres hombre, que tú puedes ser mujer, que no, que tú puedes ser mariposa, un perro, un caballo. Dios dice, te creé varón y mujer. No hay más que dar. Pero la sociedad nos crea parámetros y formas de ver diferentes. Manéjate bajo los parámetros de Dios. No permitamos que sea el hombre quien nos instruya. Y con lo que nos instruye el hombre, yo como pastor que los instruyo, tamícenlo a través de la palabra. ¿Será verdad lo que dice este pastor? ¿Será verdad lo que me dice? ¿Saben por qué, mis amados? Porque solamente en Él y en su palabra no hay engaño. Y si tú tienes esa intimidad con Dios, Él te va a decir. Tenemos que aprender a buscar en la Escritura y tener la Escritura en nuestros labios para poder encontrar los interrogantes de este mundo. Ahí vamos a poder encontrar y decirnos,
y entender los enigmas que hoy no podemos entender. Y como les dije al principio, hermanos, a la verdad no estamos para entender, estamos para obedecer y hacer la voluntad de aquel que nos ha llamado, y hacer la voluntad de aquel que nos escogió y nos predestinó para hacer la labor que nos ha encomendado. Cada uno donde nos llamó, cada uno con las armas de nuestra milicia, las cuales Él nos entregó. ¿Saben qué? Estamos en una milicia. En la milicia el soldado jamás pregunta a su superior, ¿por qué tengo que hacer esto? Simplemente recibe la orden y la cumple. Nosotros tenemos que hacer eso. Confiemos sin entender que nuestro Padre siempre tendrá cosas de bien y nunca de mal para nuestra vida. Amados, empecemos a tomarnos de Él. ¿Quieres entenderlo? Búscalo. ¿Quieres entenderlo? Ten esa intimidad con Él. Cada mañana, al despertar, tómate un tiempo para el Padre. Y vas a ver que aquellas cosas que tú no entiendes, Él te las revelará. Y cuando tú hagas eso, recién vas a poder entender lo que decía Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahí es donde vas a poder entender eso. Es decir, Cristo vive en mi corazón y todo cuanto lo hago para la gloria de Él. Y todo cuanto digo, lo digo para el crecimiento de su reino. Entonces de tus labios brotarán palabras de sanidad y no de maldición. Brotarán palabras que curarán las almas. Brotarán palabras que sanarán heridas profundas. Porque a la verdad a eso vino el Señor. Y nosotros no entendemos. Brotarán palabras que darán luz a aquellas almas que están en las tinieblas, sin encontrar un rumbo. No entiendo. No entiendas, mi amado. Simplemente nuestro deber es seguirlo y hacer su voluntad. Amén. Amén. Oramos. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay muchas cosas que nosotros mismos no entendemos. Pero sí sabemos, Señor, de que tú eres un Dios real, de que tú eres nuestro Padre, de que tú nos amas. Y que si tú nos escogiste, si nos predestinaste, Señor, para algo, aquí estamos, Señor. Cumple tus propósitos en nuestras vidas. Haznos hijos tuyos. Nos basta, Señor, con amarte, no con entenderte. Porque cual pequeño, Señor, cuando nuestros padres nos corregían, nosotros muchas veces decíamos, no entiendo por qué papá no quiere que agarre lo que está en ese frasco. Pero tú, Señor, cual Padre después, pudimos entender, Señor, de que de repente en ese frasco había algo que nos podía lastimar o herir. Y en nuestra obediencia estaba la bendición. Que hagamos lo mismo, Señor, con nuestras vidas.
Gracias, Padre amado, te damos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias por hablar a mi vida y por hablar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.